Dime si te suena esto. Has dado una charla o quizá una reunión, terminas y dices, ¿tenéis alguna pregunta? Y se produce un silencio largo e incómodo. Te pasa por la cabeza esa típica imagen de un arbusto que pasa en medio de un desierto. Parece que cada segundo se hace eterno. ¿Cómo podemos mejorar ese momento que por otro lado puede ser muy interesante para que la gente realmente exponga sus dudas, sus reflexiones o incluso alguna objeción, esperemos que constructiva? Pues te voy a presentar un método que es el método Arada. Sí, lo has oído bien. El método Arada, para que puedas crear esos surcos en ese espacio de preguntas, para que tu público pueda sembrar sus inquietudes y puedan cosechar tu sabiduría. Qué ñoño me ha quedado. Pero bueno, empecemos con el primer punto. Asume. Asume que cuando digas que es el espacio de preguntas habrán silencios incómodos. La gente a veces le pilla por sorpresa y además, bueno, es como cuando tú estás en el coche y eres el tercero, entonces está el semáforo en rojo, se pone verde hasta que el primero se da cuenta, pues tarda un ratito, luego el segundo y pues tú cuando ya arrancas pues han pasado unos instantes. Pues esto es lo mismo, desde que dices tenéis alguna pregunta, pues su cerebro sale de su letargo y hasta que a lo mejor empiezan, ostras, si ya llegamos a este turno de preguntas, ¿qué podría preguntar? Se va a producir ese lapso de tiempo, asúmelo, abrázalo, puede ser un bonito momento de contraste en el que después de hablar tanto rato se crea un espacio y no tengas miedo, no significa que nadie quiera preguntar, simplemente quizá están pensando qué pueden decir. Aguanta al tipo como un campeón o una campeona. Si tienes morro como yo, siempre puedes decir cosas como no todos a la vez, por favor. O algo así como empiezas a mover las mandíbulas y dices, me encanta mascar el silencio de este momento. O simplemente, si imagínate que estás de pie, podrías decir, bueno, no tengo ninguna prisa y te sientes así en posición como muy cómoda, ¿no? Bueno, ya te digo, eso siempre si va acorde con tu manera de ser, no fuerces nada. Eso sería lo primero. Segundo, recompensa. Esto lo aprendí del gran Javier Moreno, un informático empático que se dedica a la formación y que cuando le vi dar charlas, pues cuando alguien hacía una pregunta, pues le lanzaba una camiseta de la empresa en la que trabajaba. Me pareció magnífico y yo recientemente, desde que he publicado un libro, pues a la primera persona que hace una pregunta, pues le digo, mira, por ser la primera persona que ha roto el hielo, te regalo un ejemplar de mi libro. Y luego pasan cosas curiosas, sobre todo entre alumnos, gente más joven que dicen, ¿hay más libros? Y yo no, dice, pues no preguntamos, yo me parto, pero bueno, yo podéis preguntar igualmente, ¿eh? Entonces puedes recompensar a veces, pues esto, un libro, una camiseta o alguna cosa, bolígrafo, no sé, si tienes algún tipo de merchandising que dicen los yankees, pues puede estar bien. Tercero, anticipa. Es decir, en vez de soltar a bocajarro y ahora el turno de preguntas, puedes decir, bien, llegamos a la recta final, ahora en un momento abriremos un espacio para que podáis hacer preguntas si alguna cosa no os ha quedado clara o queréis ampliar, etcétera. Pero antes dejadme que os haga un pequeño resumen. Haces un rápido resumen de las ideas principales y en ese lapso de tiempo la gente pues puede ya estar pensando qué te puede preguntar. Es más, al hacer el resumen, igual, sí, en esta parte me ha quedado antes esa duda. Por tanto, al anticipar, es como si alguien en el semáforo dijera, en 5 segundos se va a poner el semáforo en verde. Entonces, el empanado que está mirando el móvil, pues a lo mejor, vale, guarda el móvil y se prepara para arrancar. 4. Dale la vuelta. En el turno de preguntas, normalmente es el público quien hace preguntas a la persona que está comunicando o llevando esa reunión, etc. Si ves que no se animan o que solo pregunta una persona, pues dale la vuelta y pregúntales tú a ellos y a ellas. ¿No es un turno de preguntas? Pues pregúntales. A ver, en la semana pasada di unas charlas, eran para alumnado de formación profesional y no es un típico público que pregunte. Es más, en una de las charlas la única persona que preguntó era una profesora que se llevó uno de mis libros. Y luego, pues, a la broma de no hay más libros, no preguntamos, yo les dije, a ver, levantad la mano las personas que os guste hablar en público. Y de unas 250 personas levantaron tímidamente la mano, pues
3 o 4. Muy bien, ahora levantad la mano las personas que os ponéis nerviosas al hablar en público. Bueno, prácticamente todo el mundo levantó la mano. Vale, ¿no tenéis alguna pregunta sobre cómo gestionar esos nervios al hablar en público? Y un chico levantó la mano y yo, sí, dime. Dices, ¿cómo gestiono los nervios al hablar en público? Digo, me gusta que me hagas esa pregunta. Y entonces, pues, di algunas recomendaciones. Fíjate, le hemos dado la vuelta. No preguntan, tú les preguntas a ellos y a ellas y a partir de ahí puede salir una pequeña conversación o pueden salir algunas inquietudes. Esto no solo se puede hacer en el presencial, también se puede hacer en sesiones virtuales. Una cosa que yo hago al finalizar es, di en el chat qué es lo primero que vas a aplicar de lo que has aprendido en la sesión de hoy, en la charla de hoy, en el taller de hoy. O qué es lo más útil. Y es chulo porque la gente de repente participa activamente y tú también te quedas con lo que ves que ha resonado más o ha gustado más, que a veces no es lo que te creías. Y ya si quieres ir un poco ya para nota, en este punto de darle la vuelta, incluso podrías prepararte alguna pregunta, una, quizá dos, con herramientas tipo slido.com, Socrative, que son estos servicios que muchas veces puedes usar de forma gratuita, donde puedes poner una pregunta abierta, una pregunta tipo test, verdadero o falso, o una escala de valores. Y con un código QR que pones en la diapositiva, incluso con una URL acortada, todo el mundo escanea ese código y puede responder a una pregunta como ¿qué es lo más práctico que te llevas de la charla de hoy? ¿Ha habido alguna duda que no te ha quedado clara? Con una o dos preguntas que luego tú desde tu móvil puedes ver las respuestas y puedes comentar las que creas más interesantes. Es más, podrías decir, la persona que ha puesto este comentario quiere ampliar un poco más. Igual nadie dice nada, pues pasas a otra y si tiene ganas de ampliar, ya estamos creando ese espacio de conversación. Y 5, acaba a lo grande. No es recomendable que dejes el turno de preguntas para la última cosa de tu charla o incluso de tu reunión. ¿Por qué? Porque como has visto es un momento en el que tú pierdes parte del control. Se producen esos silencios incómodos, alguien puede preguntar una cosa que se hace eterna, a veces hay gente que disfraza un comentario en forma de pregunta con pullita incluida. No queremos que eso sea lo último que recuerde nuestro público. Yo lo que hago normalmente es hago el turno de preguntas poco antes del final, pero luego retomo la charla y aunque sea un minuto, a veces dos, puedo hacer un pequeño resumen, puedo explicar una pequeña anécdota inspiradora o una cita bien chula o una llamada a la acción. Pero recuperas esa charla, aunque sea brevemente, y acabas a lo alto, dejando un buen sabor de boca. Y como bonus extra, pues sigue la conversación en redes sociales. En la diapositiva que te despides y que dices gracias por vuestra atención, puedes poner enviadme más preguntas o si tenéis más cosas a comentar, pues pones tu Twitter, tu Instagram, incluso algún hashtag relacionado con tu charla. Pues ya te he explicado el método Arada para que utilices en los turnos de preguntas cuando tengas que hablar en público, una charla, una sesión, una reunión, etc. Espero que tú me puedas contar a mí qué técnicas utilizas, qué truquillos en estos espacios de hacer preguntas, que en realidad se le llama turno de preguntas, pero quizá deberíamos cambiarle el nombre, porque aparte de preguntas quizá podrían hacernos reflexiones, objeciones y hacer una cosa un poco constructiva y quizás así la gente se animaría un poco más. Disculpe. Sí, dígame. Tengo una pregunta. Pues mire, ha ganado un ejemplar de mi libro Storyfulness, cómo lograr atención en la era de la distracción, para aprender storytelling, para enseñar, comunicar y liderar. Bueno, precisamente, ¿dónde puede obtener la gente este libro? Pues nada, en el enlace que os dejaré en la descripción del vídeo en YouTube o en las notas del programa. Por ahora no está en Amazon, quizá en un futuro no muy lejano lo estará. Disculpe. Sí, dime. Tengo una pregunta. ¿Dónde podría adquirir...? ¡Oh, qué rampada! ¡Me cago en la... Joder. No hay nada. ¿Cómo hacerse viejo? Me cago en la... Joder.